Buenas tardes, queridos espectadores de Frontera Abierta. 4 semanas después del alto el fuego entre Irán e Israel, volvemos para analizar de la mano de dos buenos conocedores de la cuestión esta guerra de los 12 días. Estarán con nosotros esta tarde el analista hispano-iraní Daniel Bashandeh y la periodista hispano-israelí Maya Siminovich. Que lo disfruten. Bueno, Daniel, pues voy a empezar contigo en esta sesión de Frontera Abierta canicular para todos, porque el calor en Madrid, en Israel y en Sevilla, en este caso, que es donde me encuentro en estos momentos, es intenso. Te quiero preguntar, han pasado ya varias semanas de la guerra de los 12 días, como se la calificó, ese enfrentamiento iniciado por Israel en Irán, con unos fines concretos, una escalada, un cruce de fuego importante que hizo temer por hasta el punto de hablarse de una guerra regional, de una guerra mundial. Acabó en 12 días de guerra y tú que conoces bien el país, que eres un especialista en la política interior y la política exterior también de Irán, de un país donde tienes tus orígenes familiares y conoces bien. ¿Cómo ha quedado la República Islámica después de esto? ¿Qué información conoces? ¿Sobrevive el régimen? ¿Han sido muy duros los golpes? ¿No tanto? Bueno, está claro que después de todos estos días, ahora sí que podemos hacer un análisis sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Efectivamente, como comentas, en Irán, ahora mismo lo que vemos es un cierre de filas por parte de los dirigentes de la República Islámica, porque realmente es una situación de agresión. Las autoridades lo que tienden a hacer es a unirse, a mantener la cohesión. Ocurrió también durante la guerra de Irán-Irak, aunque era un contexto totalmente distinto, era un contexto de consolidación de la República Islámica. Y ahora lo que estaba en juego y lo que está en juego ahora es la continuidad del sistema político actual. Es evidente que cuando Netanyahu lanza este ataque, él buscaba un objetivo fundamental, que era el de desplazar a Trump de las negociaciones por un acuerdo nuclear con Irán e intentar encontrar un encaje muy difícil, porque cada vez que veíamos en las noticias y sobre todo el proceso de negociación que Irán se mantenía firme en lo que es la cuestión de enriquecimiento de uranio, que realmente ahí está la clave. Y fue y Trump siempre ha criticado, y una ala muy conservadora dentro de Washington siempre ha criticado que el último acuerdo de Obama no limitaba lo que es la producción de enriquecimiento, pero no eliminaba la capacidad, ¿no? Y eso es realmente lo que empujaba a Estados Unidos. E Irán se ha mantenido firme. Netanyahu lo que ha buscado es, tenía un doble objetivo, bien desplazar a Trump de las negociaciones y un objetivo a largo plazo que era la de intentar poner al régimen, a lo que es la República Islámica, en un problema, en intentar buscar la desestabilización del sistema político. Y eso a día de hoy no se ha conseguido, con lo cual también nos hace replantear hasta qué punto un ataque militar hacia Irán, hacia un sistema político como el iraní, puede tener resultados. Y yo creo que eso es una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Hemos visto cómo, tal y como está hecho la estructura de la República Islámica, la cohesión interna también está muy cohesionada en torno al líder y sobre todo porque no hay una alternativa a la República Islámica. Con lo cual eso también ha favorecido que todas las autoridades y sobre todo el ejército mantuviera el cierre de filas. Y algo muy importante, que yo creo que también dice mucho de este último periodo de guerra, y es que Irán, si bien tiene capacidad de respuesta, tiene capacidad de disuasión, porque lo hemos visto como han lanzado misiles a Israel, y ha habido ciertas partes de Israel que han sido seriamente afectadas en ese sentido. Vemos como Irán sí que tiene capacidad de disuasión, y eso también deja, deja deja la pregunta abierta, y es si Trump va a volver a cometer si va a dar luz verde a alguno de estos ataques en un futuro, porque lo que hemos visto y las información que va saliendo es que el programa nuclear iraní no ha acabado. O sea, no se ha acabado con el programa nuclear iraní. Con lo cual esa es la cuestión. Y hay algo muy importante que, ya brevemente para concluir, y es que es hasta qué punto Netanyahu y Donald Trump están a una en torno a la cuestión de Irán. Es evidente que Netanyahu sí que es lo que busca, sí que es una desestabilización de la República Islámica, pero no sabemos hasta qué punto Estados Unidos y Donald Trump buscan lo mismo. Claramente ahí hay una divergencia. Lo que busca Donald Trump es intentar de alguna forma mantener el control de los tiempos, mantener el control de la agenda en Oriente Próximo,
algo que Biden no hacía con Netanyahu. Entonces, por eso vemos cómo Donald Trump se va adelantando, se coordina con Netanyahu para realizar este tipo de ataques y luego rápidamente apuesta por la diplomacia y los canales diplomáticos con Irán, porque no olvidemos que el último ataque de Irán fue a Qatar, a una base que tenían los americanos, previo aviso. Y eso lanza un mensaje, y es que Irán no quiere un frente abierto con Estados Unidos, pero otra cosa es qué es lo que va a ocurrir con Israel, porque claramente Israel e Irán son las dos potencias de la región que luchan por la hegemonía política y claro, y ahí tenemos que evaluar hasta qué punto esa cohesión interna dentro de Irán se mantendrá y sobre todo cuál va a ser el siguiente paso de Netanyahu. ¿Y cuál va a ser, Maya? Te saludo, aprovecho para saludarte y te pongo justo el balón botando. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de Netanyahu con Irán? ¿Se tiene la impresión de que esto ha sido un trabajo a medias? ¿Hay que acabar con el régimen como se llegó a deslizar? Me acuerdo del ministro de Defensa y el propio Netanyahu que lo dijeron. Si acabamos con el Ayatolá, con el líder supremo, esto iría mejor probablemente y lo dejaron un poco entrever. Parecía que eso era una posibilidad y no ha sido así. ¿Cuál es a tu juicio lo siguiente en este tema? El siguiente paso de Netanyahu que va a dar y que yo lo sé porque me lo cuenta por las noches Ujú, ese voy es, entonces. por ejemplo, atacar Siria. No, es un chiste y es un mal chiste, pero no es tan insondable lo que está haciendo Israel, no es tan sorpresivo tampoco, si bien este ataque sí que nos sorprendió, porque sorprende, aquí se sabe que te van a tirar misiles en algún momento, pero suena la sirena y siempre te sorprende, siempre te da miedo. Pues es un poco la cosa que estamos todos preparados para casi todo, también el ataque de Israel a Irán, y sin embargo nos sorprendió. Después de esto, como estaba diciendo Daniel, que el objetivo desde su punto de vista, y a mí me parece que es muy acertado, era desestabilizar el régimen, eso nunca lo dijeron en Israel, que era lo que pretendían, era como un efecto colateral, que a lo mejor se podía conseguir. Los políticos israelíes, Netanyahu y Katz, el ministro de Defensa, le hablaban, como hacen mucho también con los gazatíes, les hablan directamente a los iraníes, al pueblo iraní, que se levante en contra de su régimen en un... No sé si es una cosa que ellos realmente creen que es posible o si es un acto populista para... Eso sí que no acabo de entenderlo, porque yo supongo que ellos saben que los gazatíes no se pueden levantar contra Hamas y supongo que ellos saben que los iraníes no van a decidir de pronto, porque no son un individuo, sino que son muchos millones, derrocar un régimen que es una cosa mucho más compleja de lo que ellos representan. El- la voluntad israelí hablada era acabar con el programa nuclear iraní, que Daniel lo ha dejado así como si no hubiera sido el argumento principal, pero fue el argumento principal y a lo mejor Daniel justo no lo has mencionado porque no te lo crees, lo cual tiene mucho sentido también. Pero era la intención y de hecho también pues, hubo líderes, ¿no? Como el alemán que dijo Israel hace el trabajo sucio por nosotros y tal. Entonces, hay una narrativa muy particular de el gobierno iraní de los ayatolás tiene que ser neutralizado de una vez por todas. El resultado final de eso, si bien los dos cantaron victoria, tanto en Irán como aquí, vemos que las cosas realmente no creemos que hayan cambiado demasiado. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta inicial, que si esto es una pausa o va, o que, o sea, respondo, me parece que es una pausa. Israel vive desde hace 77 años, como dijo Ben Gurión que iba a hacerlo, con la espada. No parece tampoco que haya ninguna intención de que esto cambie. Este gobierno por lo menos no está dando muestras de que vamos a una cosa más pacífica, tolerante, conversadora, que es lo que también decía Daniel de la idea de Trump, que en principio parecía que quería hablar. Tampoco sé si se lo puede creer, pero pues, por lo menos hablaba de diálogo. Israel ni siquiera no contempla el diálogo, o sea, no hay. Además, lo mismo pasa con Gaza, que va a negociar con Hamas bajo el fuego. Es un ser, es una manera de estar en el mundo, que es la manera de estar en el mundo de este Israel. Ahora, ha sido un poco menos en el pasado, pero en general a mí me parece que esto es una pausa y que Irán es solamente algo que va a continuar. No sé de qué manera, pero va a seguir. Que va a seguir. Después de la fortaleza que ha exhibido Israel en los últimos meses, año y medio, con lo que ha sido capaz de hacer a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, la caída de un régimen que había sido una plataforma para Irán como Siria,
Hay dudas, tú tendrías dudas de que si quisiera realmente la inteligencia y las fuerzas israelíes, la aviación israelí con apoyo de Estados Unidos, no podría acabar con el régimen de Irán en cuestión de semanas, visto los golpes tan ¿Me fuertes preguntas a que le mí? ha dado. Te pregunto a ti, porque a ninguno de los dos lo habéis planteado realmente como una posibilidad seria, sino ya mucho trabajo sería acabar con el programa nuclear. ¿No tiene Israel la tecnología suficiente con Estados Unidos para hacerlo? ¿No quiere, no puede? ¿O realmente sería un grandísimo problema parecido a lo de Irak, una transición en un país de 90 millones de habitantes? No sé cómo lo ves. O qué se piensa allí, las capacidades que tiene Israel. Sobre las capacidades que tiene Israel son realmente sorprendentes desde el punto de vista militar y a esto le encanta al mundo en general hablar de esto, que es algo que a mí me causa muchísima antipatía porque es verdad que el más fuerte manda. Hay también hay un comportamiento en la zona que Daniel también lo sabe y tú también, Antonio, que has estado aquí un montón de veces, que es esta cosa tan militarista y tan masculina y que es lo que determina la narración, ¿no? De hecho, los israelíes suelen decir, no puedes negociar con los árabes, tienes que demostrarles quién es el más fuerte. Hay una cosa muy establecida y muy aceptada de que este es el lenguaje aquí, ¿vale? Entonces, todo lo demás es otra cosa. Eh, que ellos hubieran querido derrocar al régimen, matarlos uno a uno, supongo que es algo que se puede hacer. Supongo que Estados Unidos también podría dedicarse a hacerlo con los países que son sus enemigos. Quiero decir, pero ya han estado ahí. Que hayan aprendido sus errores, no, no han aprendido sus errores. Pero bueno, Estados Unidos no puso sus políticos en los diferentes países de diferentes maneras y le salió el tiro por la culata todas las veces. Israel no ha matado a los líderes libaneses, pero ha intentado, ¿no? Lo que está pasando también en Gaza, está alimentando la disensión interna. Pero ¿de qué sirve matar a los líderes? O sea, ahora se han cargado a todos los líderes de Hamas. Bueno, pues ahora acaban de publicar ahora una foto del nuevo. No me parece que la capacidad armamentística ni de inteligencia sea lo que pueda acabar este conflicto. Mira Israel, qué ejército tiene y mira lo que está pasando en Gaza. Con un ejército diezmado jamás era un ejército con sus brigadas y con su gente súper entrenada y súper armada y tal. Ahora son menores de edad, de 16, 17 años, comandados por algunos un poco más mayores, guerra de guerrillas, están muriendo, obviamente, gazatíes todos los días, pero también soldados israelíes. Llevamos 2 años de esto. Entonces, el poderío militar, ¿qué exactamente significa? Buena pregunta, porque bueno, de alguna manera la amenaza que era Gaza para Israel hasta octubre de 2023 no es la que ya lo es hoy. El Líbano que conozco mejor, sé que Hezbollah no ha sido incapaz de unirse a Irán en esta ofensiva, que podría haberlo hecho, y ha sido incapaz de lanzar un cohete sobre el norte de Israel. No sé, ¿Incapaz o digo, crees que ha elegido no hacerlo? probablemente ha elegido no hacerlo, pero porque sabe las consecuencias también, ¿no? Y yo creo que está muy diezmada también, son las dos cosas. Y por las presiones internas de la sociedad del Líbano, que está harta de verse arrastrada por conflictos de otros, ¿no? Pero de alguna forma, yo creo que la posibilidad del cambio de régimen no creo que en un principio fuera una cosa imposible. Como tú dices, el problema es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué ocurriría el día después si acabas con la cúpula o acabas con el líder supremo, ¿no? No sé cómo lo ve Daniel. ¿Tú crees, Daniel, que ha sido una Sí, posibilidad que yo, cuando hablábamos en las vísperas de los últimos días y cuando Estados Unidos intervino también, pensábamos que podría? Tú me dijiste literalmente, claro, recuerdo algún día, Antonio, esto no sé si es el fin de la es que República Islámica. el problema es que yo creo que Israel planteaba lo que hemos comentado. Evidentemente, acabar con el programa nuclear iraní, que ese es el objetivo y es lo que ha llevado a cabo para atacar y sobre todo para que Estados Unidos también tenga una excusa para atacar. Pero evidentemente, yo creo que Israel planteaba lo que es la guerra, una guerra a corto plazo, una guerra rápida. Empezar a acabar con dirigentes y de alguna forma establecer o, digamos, buscar las fricciones internas dentro del sistema político y que eso se cayera. Pero claramente eso no ha ocurrido. Es más, cuanto más pasaban los días, más incertidumbre habría de que hasta qué punto Israel puede luchar una guerra a largo plazo, ya que Irán cada vez respondía de manera más efectiva hacia Israel. Y aquí hay un factor fundamental y lo hemos estado comentando, y es que salió en las noticias de que Donald Trump había parado, ¿no? la orden o el objetivo que tenía Netanyahu para acabar con el líder supremo. Eso salió.
Entonces, la clave estaba en qué hubiera pasado si realmente Netanyahu hubiera llevado a cabo ese objetivo. ¿Qué es lo que hubiera pasado dentro del sistema político iraní? ¿Se hubiera desunido? ¿Había fomentado más la unión? Lo que está claro es que ante una ausencia de una alternativa política dentro de Irán y también de una cara visible que pueda representar el poder futuro de Irán, es muy difícil que se den fricciones internas. Si realmente Estados Unidos e Israel quieren acabar con la República Islámica, no se podría acabar por el aire, tendrían que tener hasta presencia dentro del territorio. E Irán ha jugado también sus cartas, tal y como se configuró la República Islámica, de que no permite ninguna alternativa a lo que es el sistema actual. Las autoridades están muy dependientes a lo que es el liderazgo del líder supremo. Yo creo que aquí la clave estaba en eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque evidentemente hay una corriente que hay una línea de análisis que dice que si el líder supremo hubiera sufrido algún tipo de percance o hubiera acabado fallecido, podría haber una oportunidad de reorganización interna y una sucesión mucho más rápida del poder político en Irán. Porque no olvidemos que aquí hay un problema y hay una incertidumbre acerca qué es lo que va a ocurrir cuando el Ayatollah Khamenei fallezca en Irán. Porque no hay caras visibles que aglutinen un liderazgo ni religioso, ni carismático, ni revolucionario. O sea, todos los regímenes revolucionarios van, digamos, a medida que se institucionalizan y a medida que pasa el tiempo, las caras visibles van dejando paso, ¿no? Le ha pasado a muchos regímenes revolucionarios a lo largo de la historia. Y lo que está claro es que con este ataque, lo único que se ha fomentado y lo único digamos, ha acelerado es que el ala militar ahora mismo tiene mucho más poder en Irán. O sea, el futuro político de Irán pasa por el futuro militar de Irán, sobre todo por las guardias revolucionarias. Ahí está la clave. Y yo, sinceramente, a día de hoy pienso que, como bien apuntaba Maya, que esta tregua es solo una pausa, porque Netanyahu no ha conseguido su objetivo, que es el de desestabilizar Irán. Que no olvidemos que en la batalla geopolítica, y esto desde la propia creación del Estado de Israel, cuando Estados Unidos tenía a su principal aliado, que era Irán, no era Israel en ese momento, el Shah tenía un poder regional similar al que tenía también en su momento Irán hasta la caída del eje de resistencia, hasta el debilitamiento. Irán tiene un problema, que el problema está dentro de Irán, no está fuera de Irán. Por eso cuando como se decía mucho de por qué la República Islámica no sale a defender a Gaza, por qué no sale a defender a Hezbollah, el poder político de Irán está dentro y es lo que quieren garantizar, la estabilidad interna. E Irán tampoco va a poner todos sus recursos que tiene a la hora de pelear con Israel, porque realmente lo que le interesa es mantener el control político dentro de sus fronteras. Y hemos visto como la desestabilización de Hezbollah, de Hamas, todos estos ataques desde el 7 de octubre han debilitado el eje de resistencia. Pero el núcleo de poder sigue estando en Irán. Y eso yo creo que en Israel se entiende, que Netanyahu también lo entiende, porque llevan planificando este ataque durante muchísimo tiempo. Sobre todo, es eso. Yo creo que no se esperaban esta respuesta. Los israelíes no se esperaban esta respuesta y eso es lo que ha hecho a Donald Trump a intervenir y sobre todo intentar mediar. Porque lo que vemos ahora mismo es que Donald Trump intenta ser árbitro, ¿no? Entre Irán e Israel, pero cuando todo el mundo sabe que es parte interesada en mantener a Israel fuerte en la región para sus propios fines geopolíticos. Con lo cual, yo creo que tendríamos que estar siempre a la expectativa porque no sabemos cuál va a ser el siguiente movimiento de Netanyahu. Va a ser un movimiento defensivo por parte de Irán. Yo creo que eso siempre lo hemos visto, independientemente lo dejaron bien claro, ¿no? Si Israel nos ataca, nosotros vamos a atacar. Y al final se ha cumplido. Con lo cual yo creo que se ha abierto una caja de Pandora, Antonio, que realmente no sabemos hacia dónde va a ir. Hay tantos intereses dentro de Irán, también intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos y sobre todo cuál va a ser la respuesta dentro de la propia también sociedad israelí, ¿no? Entonces, Daniel ha salido beneficiado. De cara a su parroquia interna, hemos resistido a la guerra, no hemos caído. Ha ganado de alguna forma, habiendo de alguna forma también sido el perdedor, Mira, porque hemos fíjate, visto que yo creo militarmente que, ha recibido que más golpes de lo que ha dado. yo creo que
que se ha demostrado que el régimen cuando sufre un ataque externo, al no existir un segundo, digamos, del Ayatollah Khomeini o una alternativa, se une, se mantiene la cohesión interna. Ahora bien, esto también claramente ha salido, o sea, la forma en que ha operado Israel también demuestra que Irán tiene muchas vulnerabilidades en términos de defensa interna, que eso no significa que Irán pueda lanzar un ataque realmente fuerte a Israel o hacia otras posiciones en la región. Eso es totalmente distinto, porque esos son ataques. Pero defensivamente Irán tiene un problema. Lo hemos visto en los cielos de Teherán, lo hemos visto en la forma en que han operado, también con personal dentro, ¿no? Ha salido un montón de información relacionada con operaciones dentro del propio Irán, con lo cual Irán tiene un problema de defensa. Ahora bien, esto también puede ser una oportunidad porque también estamos viendo voces críticas con la situación, no solo en términos de cómo Irán maneja su política exterior respecto a Israel y Estados Unidos, que ahora mismo claramente vemos cómo esa política exterior de confrontación, de que al final solo retroalimenta a los poderes internos, tanto a la cúpula de iraní como a Israel, hasta qué punto esa confrontación ha beneficiado al desarrollo político y económico de Irán. No olvidemos que gran parte de la excusa de las sanciones viene de estos tipos de discursos, ¿no? Contra Israel, contra Estados Unidos. Evidentemente, se va a abrir también un debate interno paulatino, poco a poco, sobre el futuro de la política exterior de Irán e interna. Porque no olvidemos que lo apunto, yo creo que tiene que ser clave y es donde tienen que ir los análisis. ¿Qué es lo que va a pasar cuando muera Khamenei? Ahí es donde va a tener la oportunidad, o bien de la República Islámica, de, digamos, entre comillas, reconciliarse con gran parte de su pueblo, porque no olvidemos que estos ataques, previos a estos ataques, ocurrieron unas protestas, que son las de la muerte de Mahsa Amini, que realmente pusieron en jaque el sistema político, y hemos visto cómo se ha avanzado poco a poco. ¿Hasta qué punto la República Islámica va a poder avanzar? Lo decía el propio Hassan Rouhani, ¿no? El último presidente, que esto tiene que ser un punto de inflexión. También Pezeshkian llegó a la presidencia, ¿no? En torno a una nueva agenda, digamos, de volver a llevar a Irán a lo que es la comunidad internacional. Pero qué coincidencia, Antonio, que cuando se supone que hay un presidente moderado en Irán, ¿no? Entre comillas, Israel tiene mucha más facilidad de desestabilizar o de intentar desestabilizar las relaciones entre Irán e Israel. Porque es evidente que aquí hay una lucha de fondo y es por la hegemonía regional. Israel no tiene competidor, salvo uno, que es Irán. Si Irán no tuviera sanciones, si Irán no tuviera, digamos, si no estuviera alejado de los mercados internacionales, sería un problema para la hegemonía económica e industrial de Israel. Y esa lógica tiene que también ser analizada porque justifica muchos de los acontecimientos que vemos, ¿no? Maya, cómo lo ves tú? ¿Se sigue concibiendo Irán a día de hoy como una amenaza posible? ¿Se piensa que sigue teniendo mucho poder militar a pesar de cómo se neutralizó también por parte de Israel, que fueron bajas, un número mínimo de bajas a estos ataques con misiles y con drones? ¿O se considera que por una temporada se les ha neutralizado y que se les ha enviado un mensaje de fortaleza suficiente como para que esto no se vuelva a repetir en los próximos tiempos? Yo creo que aquí también hay una desconfianza bastante, iba a decir generalizada, seguramente no es generalizada, pero existe desconfianza en lo que cuentan los políticos y lo que cuentan los militares, algo que no era algo israelí. Los israelíes confiaban en su ejército generalmente y en el escalafón político. Ahora, como después de los 12 días estos, dijeron que se había terminado, ya no era, Irán ya no podía representar lo que representaba el peligro este de aniquilación y existencial y tal. Y poquitos tiempo después, horas, días, no sé, pues las informaciones eran que no, que en realidad no habían dado en el núcleo de la cosa nuclear y que solamente había ralentizado y tal. Entonces, de haber dicho, vamos a acabar con ellos, por eso estamos haciendo este sacrificio, a, bueno, no tanto, en fin, no sé qué y tal. Y luego todo lo que se inmiscuyó Trump, como estaba diciendo Daniel, yo ahí discrepo, yo no creo que Trump está tratando, por el mismo motivo que no me los creo a nadie, no creo que esté de verdad tratando de mediar en algo, yo creo que hay una programación aquí que estaban de acuerdo en miles de cosas, por no de hablar de los cataríes que invitaron a los iraníes que bombardeasen la
cosa militar estadounidense para resarcir esta cosa, ¿no? Del honor, porque todo esto también está basado en estas leyes, como decía antes, totalmente primitivas que todos apoyamos y que todos nosotros escribimos en los periódicos y hablamos en la tele y lo conversamos como si fuera, bueno, es verdad, nos rigen nuestras vidas, pero son unas leyes primitivas de más allá. Yo creo que merece la pena repetirlo todas las veces, que la guerra es el fin de cualquier cosa mínimamente civilizada. Y estamos metidos en esto hasta las trancas y además hablándolo y justificándolo. Bueno, pues lo que decía Daniel, que a lo mejor no se esperaba la respuesta iraní. Bueno, aquí se esperaba una respuesta iraní. De hecho, estaban contando en una reunión del gabinete, ¿no? del gobierno. Ellos dijeron que, bueno, pues en las primeras semanas puede haber hasta unos 4.000 muertos en Tel Aviv. Vale, esto fue ¿cómo se dice? O sea, se filtró que los ministros estaban de acuerdo en que esto era una posibilidad. Ahora, no nos tiene que sorprender, porque ese es el trabajo de ellos, ¿no? Es hacer estos movimientos de ajedrez, sacrificar a parte de su población y esperaban que los iraníes nos hubieran matado mucho más. O sea, 30 muertos no es nada dentro de lo que ellos esperaban. Por lo tanto, por eso creo que hay mucho, mucho ocultamiento, tanto ocultamiento que hacer cualquier pronóstico o me siento que les estoy jugando el juego. Entonces, yo sé que ellos pretenden algo, sé que no nos lo cuentan, paralelismo con Gaza. O sea, Israel está actuando de la manera más evidentemente para ocupar militarmente este lugar, pero no lo dice, pero sí lo dice. Pero la mitad de su gobierno sí lo dice, los dos dicen que no. Y los israelíes, bueno, pues siguen viviendo, mientras van a construir una ciudad humanitaria. Hay gazatíes que quieren ir a la ciudad humanitaria, claro que sí, porque se están muriendo allí de los bombardeos israelíes, de hambre y de Hamas, y quieren que alguien los proteja. O sea, todo es muchísimo más complejo, pero que de verdad nos están contando y tenemos una idea clara de lo que está pasando, no la tenemos. Y sin Totalmente. embargo, Netanyahu, que fue un genio durante muchos años, convenció a los israelíes de que Irán es lo que amenaza la existencia de Israel. Aquí nadie lo duda. O sea, muy poca gente. De hecho, incluso los que están en contra de esta guerra dicen, yo no sé si Irán iba o no iba a atacar, pero la gran mayoría piensa que, bueno, pues si lo decía, pues... Por algo sería. Y sí, y esa es la cosa que te convencen, ¿no? Y el pensamiento maniqueo y constante, pues es fácil convencer a una población amedrentada, igual que en Hombre, Irán tú que se han estás unido ahí al rey de su líder. estás ahí en Sí. Tel Aviv, en la calle, ahora mismo es motivo en un café, en una cafetería, con amigos, en la tienda, en la esquina, la nueva guerra, se habla de estos temas con libertad, con críticas, predomina un ambiente de hay que seguir viviendo y yo no tengo ya ganas de hablar de esto porque llego a casa y lo tengo en el telediario y en la prensa, o realmente en una tertulia, como digo, en un bar esta noche en el centro de Tel Aviv es motivo de discusión, con posiciones diversas y enfrentadas lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el gobierno en el último año y medio, casi 2 años. No sé muy bien qué decir de qué es lo que hace otra gente, porque la opinión está tan polarizada aquí, tanto desde antes de la guerra. Había el pro-Bibi, anti-Bibi, y eso se ha convertido en otras cosas ahora. De manera que nos hemos encontrado en situaciones de estar encerrados en un refugio, como el mío de ahí. Yo no tengo refugio en casa, entonces tengo que salir a uno público que está más abajo, y estás en un cuarto de 20 metros con 35 personas. Es muy difícil eludir el tema, ¿no? Oyes los misiles, los interceptores que salen del barrio, se oye ahí un ruido supersónico. Los niños en el refugio con miedo, los perros que vienen con perros y con gatos al refugio ladrando y tal, no sé qué, explosiones en el cielo y tal. Y la conversación, pues a veces es, bueno, ¿dónde habrá caído? O lo que sea, sí que se habla del asunto, más bien de los detalles, pero las veces que yo pregunté, ¿y qué os parece? ¿Esta guerra tenía que ser? La respuesta era unánime, pues claro que sí. O sea, claro que sí. Ahí Ahora, esta está. es la gente que yo me encuentro en los refugios. Sí, o sea, la gente con la que yo hablo, mis amigos y tal, la opinión es diferente. Pero yo te contesto súper sinceramente, Antonio, Lo que yo quería yo saber. evito hablar con la gente. O sea, porque el clima es hiperbélico y es cero tolerante y estamos en una guerra de supervivencia y esto lo piensa mucha gente. Hay mucha gente que no, que quiere que haya paz en Gaza para que traigan a los rehenes, no por una excesiva compasión por los palestinos.
y es muy diferente Irán de Gaza, pero el clima, ese que no permite una conversación sofisticada, eso es lo que yo siento. Y con la situación de Gaza, Maya, que al final esa es un tema que está tangencialmente aquí o de fondo, porque desde octubre del año 23 es el fondo que nos acompaña a todo esto y explica también mucho de lo que ha ocurrido. ¿Hay algún tipo de opinión que haya cambiado a lo largo de los últimos meses? A medida que iba aumentando ese balance, no sabemos si son 57.000, 60.000, 40.000 o 100.000. Si eso a medida que pasaban las semanas, hubo un momento en el que al tercer o el cuarto mes se decía esas cifras están justificadas por la salvajada del 7 de octubre, o esta es una línea plana y no hay ningún cambio en ese sentido. Oye, dice gente, yo creo que ya esto tendría que acabar. No podemos ver ya esto más. Esto ya nos hemos cansado de ver sufrimiento. No puedo ya no empatizar con los niños y con las personas que no tienen culpa, porque estamos seguros de que hay mucha culpa allí de gente que está secuestrando de alguna manera jamás, que es una crítica que en esta parte del mundo no se hace nunca jamás. Jamás es como si no existiera. Ha sido ahí solamente un vicio de uno vamos a atacar aquí a una población civil porque nos aburrimos, pero si en Israel de alguna manera, como digo, ya el clima que internacionalmente también acompaña de crítica, de decir esto ya tiene que acabar, de no sé, 4 o 5 últimos meses ha variado respecto a los primeros, ¿o no? Una cosa muy sintomática para mí son los periodistas. Aquí la prensa unánimemente ha ignorado Gaza para gran desfavor de su público. O sea, si no quieres, no sabes, ¿no? No sabes qué es lo que pasa en Gaza, sobre todo si no ves imágenes, porque esto lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, en el momento que hay una imagen de un niño llorando y madre muerta y cosas horrorosas que en el mundo sí veis y aquí no, puede ser que eso haga un cambio en la conciencia o en la actitud de las personas. Esto no ha existido en Israel durante todo este tiempo, también porque es una cosa natural dentro del clima de guerra que no vas a mostrar el sufrimiento del enemigo. Entonces los periodistas se unieron al esfuerzo bélico blanco y azul de la bandera y todos estaban en la misma, de juntos venceremos, haciendo caso omiso de su tarea informativa. Esto ha sido de manera bloque, menos un periódico y una revista. Haaretz y la revista se llama 972. En el resto, Gaza no ha existido nunca, salvo en las imágenes del ejército, que firma el ejército y se firman los soldados muertos y tal. La población de Gaza, pues eso, que no existe de ninguna de las maneras, y la gente que quiere saber algo, pues lo buscaba en medios sociales o en teles extranjeras o en periódicos extranjeros y tal. Te diré que hace una semana y media, tres televisiones, las dominantes, la estatal, el Canal 12 y el Canal 13, hablaron de dos acontecimientos en los que Israel bombardeó una vez por error y otra vez no se sabe por qué. Se están investigando un lugar donde abastecimiento de agua y otro lugar donde están recogiendo suministros que ofrece esta empresa apoyada por Israel y Estados Unidos que es tan criticada. En esos casos murieron muchos niños, las imágenes circularon por todos lados. Algo pasó que las televisiones han empezado a mostrar. No mostrar de verdad las imágenes, o sea, no se ve como se ve en otros lados, se será pixelado y tal, pero se entiende. Me parece que eso es un cambio que algo ahora sí que va a cambiar. Hasta ahora, quien salía a manifestarse con fotos de niños gazatíes muertos es una minoría de señoras mayores, pacifistas de pelo blanco, y son las de siempre las manifestaciones y duramente reprimidas por la policía. Era una cosa muy pequeña. En los últimos tiempos se les han juntado un poco, o sea, más personas, más jóvenes y más tal, apoyando esta iniciativa de los niños muertos, pero en general, manifestarse para la paz es algo muy minoritario. Manifestarse para que pare la guerra y que vuelvan los rehenes es algo que sí apoya un 70% de la población. Porque me llama la atención, no obstante, un país con la penetración de Internet y con la tecnología de Israel, etcétera, que me digas que el mundo no llega allí. Cuando yo leo Haaretz y veo Al Jazeera y veo los medios iraníes y que allí, por voluntad propia, porque entiendo que el que pone la tele, pues sí, sale los canales, el 12, el 13 y la estatal, pero puedes leer esas publicaciones y Al la Jazeera no podemos. Al Jazeera no Al podemos. Jazeera Ahora ya sé la que tenemos también bloqueada. está bloqueada, pero bueno, podéis ver. Y Aretz está muy estigmatizado, lo lee quien es un militante. Esa es la cosa. Es curioso En lo su de periódico Haaretz muy porque opinativo. cuando estaba en Israel costaba en algunos kioscos encontrarlo
y para la gente del mundo del periodismo occidental que no es casi la ventana de Israel. Y Hay otro buen periódico en inglés que se llama Times of Israel, que es una rareza y también no es un periódico ahí, ni para acá ni para allá, y sí, realmente o sea, hay que agradecérselo también. sí, sí, yo también lo sigo, pero es sorprendente esto que no haya de alguna manera, aunque fuera por criticar al gobierno como pasa en España, que simplemente porque la mitad del país odia al gobierno y dice vamos a ponernos con el enemigo porque somos amigos del enemigo, aunque fuera por el caínismo, me sorprende que Pero no no, no, haya eso. claro, Es distinto. pero Antonio, aquí está la cosa de la vida y la muerte. O sea, aquí se juega y es verdad también. O sea, de verdad entraron, qué sé yo, 5.000, 4.000, de verdad mataron a 1.218 personas, violaron, quemaron, es que eso es verdad. Una vez sucedido eso, está la guerra de venganza. La mayor parte de la gente no piensa que es de venganza, piensa que es algo que tenía que ser. Te hacen esto, tú haces lo otro. Que es, por cierto, exactamente lo que nosotros no educamos a los niños para hacer, ¿no? A un niño cuando te pegan en el cole no le dices vas y le revientas la casa, le quemas a la abuela. No, no educas así. Pero esa es otra dificultad que tenemos aquí. O sea, crecen niños, lo que hace el país es esto y lo que tú les cuentas en casa es no, tú vas a la profe y le das a la profe. Pero nosotros que no creemos en la profe, o sea, en la ONU y tal, no, no. Entonces nos lo tomamos por Lo de nuestra la otra mano. mejilla que nos decían aquí en los colegios de monjas, eso no, ¿no? O lo intentáis, lo intentáis decir, pero luego lo desmienten arriba, no desde arriba, ¿no? Sí, digamos. Pero no, entonces digamos que esto ya pasó. Pero no pasó. El 7 de octubre aquí está constantemente en todos lados. O sea, la calle sigue, o sea, los muertos israelíes, soldados sobre todo, y gente del 7 de octubre, les hacen pegatinas con su foto y con los que está todo empegatinado. O sea, pegatinas en los bancos, en las paredes, no sé qué, más los secuestrados. Pero digamos que eso ya es un paisaje al que te acostumbras terriblemente. Pero luego todos los informativos siempre hay historias de cómo murió este, cómo se salvó el otro, cómo no sé qué tal cual, de manera que no pueden salir del trauma. Ni yo tampoco, o sea, no puedes salir de un trauma que todos los días te están recordando, todo el rato estás llorando viendo cualquier programa en la tele porque todo el tiempo es el horror. Entonces esta cosa se alimenta de una manera, yo no sé, no creo ni siquiera que haya una conspiración, es como Ya. es el clima. El clima es no dejar eso, o sí, hay una conspiración, no sé. Y por lo tanto, nuestra respuesta es así. Y me hay No, una no digo cosa. que la gente aquí se... No, perdón, te iba a decir, al hilo de esto, y el hecho de saber si lo sabéis, que tú lo sabes, claro, pero no sé si el resto de la población de los 9 millones o 10 millones de israelíes, que el resto del mundo lo ve casi unánimemente, los otros 200 países del mundo lo ven muy diferente. No, eso no genera ningún tipo de decir, es que cuando me encuentro con un italiano ahora en las vacaciones en Grecia o en Atenas, de los israelíes que vayan a Sharm el Lo Sheikh están viviendo. o lo estáis Mm. viviendo en Italia o en Francia y tal, y hable con cualquiera, y mire, un israelí que está aquí y tal, eso no genera algún tipo de decir algo puede pasar aquí, o que o están todos equivocados, o estamos nosotros equivocados. No, eso no genera nada, porque yo entiendo que no debe ser fácil ahora, en unas vacaciones este verano, los israelíes que están por todo el mundo dando vueltas y No, lo hemos visto que no es nada fácil. O sea, hay gente que los odia por ser israelíes, que es el otro rollo eso es también, otro ¿no? Que día. es, Sí. ¿no? O sea, los israelíes tienen que ir a andar pidiendo disculpas por su gobierno y tal, cosa que conozco. No pasa con los rusos, por ejemplo. No creo que nadie, pues a los rusos los estigmatice por tener a un Putin o a no sé qué. Creo que no pasa con mucha otra gente. Un americano no dices, ¡ah, mierda, presidente! No, Yo 5 años en Rusia de mi vida, 5, y si te digo que algo de con los rusos por ahí también, pero quizás no en la medida que Israel. Yo creo que es justo decir que la medida de Israel es distinta al resto y es de antes, de mucho antes de octubre del 23, ya lo sabemos. Eso sería para muchos otros programas y para tesis doctorales. Pero me refiero ahora, pero en estos Pero lo que semanas. dices es muy interesante, sí, porque justo la primera noticia, las dos que mencioné de los muchos niños muertos en los dos lugares de Gaza, en el centro de Gaza, uno lugar de agua y otro de comida, la primera información en la televisión estatal decía el presentador, fijaos, estas imágenes están dando la vuelta al mundo, nos hacen muy mal, porque todo el mundo está viendo esto y el ejército todavía no ha reaccionado y no sé qué. O sea, su primera reacción y muy honesta fue, lo ve todo el mundo, pero no fue muy humana de decir, Dios mío, en mi vida, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creo que hay un problema moral gigantesco que la gente aquí está enfrentando, pero no es diferente a lo que enfrentaron los palestinos con el 7 de octubre, que vieron lo que hizo Hamas, porque los mismos lo filmaron, es que tal, Mm. veían las cosas y lo negaban.
no, no puede ser, está filmado, no sé qué tal. Yo creo que es el mismo, es la misma cosa, no, no puede ser que seamos tan horrorosos. Eh, y aquí esto es el ejército del pueblo, ¿no? O sea, ¿quién no tiene amigos, hijos, Claro. familiares que están yendo allí a cumplir órdenes, a veces horrorosas, a veces no? La mayoría de los que están en el ejército están cubriendo a sus amigos. Entonces, si esos no van, pues dejan que sus amigos se mueran. O sea, eso es un problema que que yo no sé cómo se soluciona, de verdad que no lo sé. Ni tampoco soy capaz de juzgarlo, ni Ya me no imagino tengo que ni tan idea. poca población, como tú dices, no es como los militares que están ahí, que en el caso de España es difícil que conozcas un militar porque es un señor que me fue, que ahí sois prácticamente en segundo o tercer grado, tenéis alguna persona que os ha pasado por Gaza en estos meses o es militar, ¿no? O todos vosotros, o muchos de vosotros que habéis pasado por el ejército directamente, ¿no? Y mucho tiempo, ¿no? En fin, y Exacto. sobre Siria, para ir cerrando, estamos ya casi en la hora. Te quiero preguntar por Ujú. Siria, os quiero preguntar por lo que está ocurriendo, porque eso sería para que estuviéramos horas, a ver si repetimos pronto, más pronto que tarde, y continuamos con los temas que se nos han quedado un poco en el tintero. Te quiero preguntar, Maya, por esta última operación de los últimos... Dime, Leo. Puedo preguntaros yo a vosotros Claro, antes claro. sobre Siria. ¿Qué información se ha recibido en España? ¿Israel ataca Siria o algo diferente? Sí, Eh, sí, que Israel ataca a Siria, sí, así Israel ha ataca sido. Siria, pero... Ujú. Sí, Israel ataca Siria, pero también, bueno, poner el foco también en Siria y que no que genera muchas simpatías el régimen de este señor. Entonces, no aquí entre los buenos y los malos, las víctimas civiles de Gaza frente a Israel, la dicotomía es más clara. Aquí el que más o menos conoce un poquito el asunto ya sabe que Siria es un problema complejo y que está ahora gobernado por gente que no es por la que no se simpatiza. Lo que está Y claro, yo creo, sí, un pequeño apunte sobre Siria, es que, bueno, al final, aquí yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? Sobre todos los acontecimientos que han marcado el futuro político de Siria. Y es que seguramente si Donald Trump no hubiera llegado a la Casa Blanca, hubiéramos visto una Rusia mucho más implicada en Siria, en el tema, sobre todo relacionado con la defensa de Assad, por un lado, porque no, es que lo hemos visto claramente como ha habido una especie de intercambio de cromos acerca sobre el futuro político de Oriente Medio, como en el de Europa. Y hemos visto cómo la llegada de Donald Trump no solo ha, digamos, reforzado a Netanyahu en ese sentido, ¿no? Que le han dado, digamos, una vía libre, sino también en respecto a otros rivales y a otras piezas geopolíticas, como puede ser Rusia o China, en ese sentido. Claramente ahora mismo, yo creo que a Netanyahu, y seguramente Maya lo pueda explicar mejor, sobre todo dentro de cómo está estructurado el tema de la política interna dentro de Israel. Pero claramente, al menos, yo veo dos corrientes, ¿no? Una, que realmente apuesta por aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que ahora mismo que vemos una Siria bastante debilitada, con apenas recursos para intentar hacer un fuego abierto es que prácticamente es imposible, y aprovechar de alguna forma ir ganando posiciones fuera de Israel. O otra, sinceramente, que apueste, yo creo que lo había dicho el líder de la oposición israelí creo que lo he leído esta mañana, que creo que fue Lapid, no sé si Yair Lapid, que dijo que condenaba estos ataques, ¿no? Con lo cual, Ujú, oponer un gobierno, digamos, títere, como puede ser el de Siria actual, que claramente no suponga una amenaza para Israel, o claramente apostar, ¿no? Por seguir con la agenda de Netanyahu. Y yo creo que ahora mismo lo tienen bastante de cara Israel en ese sentido. Y vamos, lo estamos viendo, ¿no? Como que la agenda de expansión, la agenda de mantener el conflicto abierto, sigue ahí. Y al final, lo comentaba Maya, es que yo creo que al final las verdaderas víctimas y de todos los conflictos va a ser la población, porque es que realmente no sabemos qué pasa por la cabeza de estos señores. Yo creo que al final se ha estancado tanto el conflicto, que es una forma de supervivencia política, no solo de Netanyahu, sino también de los demás líderes políticos. Los líderes iraníes también están jugando su propia supervivencia política. Donald Trump está igual. El propio Al-Golani también. Con lo ujú, cual, yo creo que era una situación que era de esperar este caos que ahora ujú. mismo se va a abrir en Siria, porque realmente abriéndose un proceso como el que intentó abrir una transición política,
cuando no, cuando tienes a Israel, que es realmente el termómetro que va a marcarte los acontecimientos futuros en Siria, tienes muy poco margen de maniobra. Y yo creo que por ahí van las líneas. No sé si Maya estará de acuerdo o no, Ujú. pero Sí, vamos, sí, yo a lo mí me veo suena así. muy lógico. Me suena muy razonable lo que dices. Pasa que de pronto me he acordado de lo que dijo Trump, también, que es que estamos bajo las directrices de unas personalidades tan límites, ¿no? Y tan peligrosas. Pero cuando lo vio y dijo, ¿no? Que es un chico muy guapo y muy fuerte y con un pasado tal, y dice, bueno, ¿y esto hasta dónde va? O sea, ¿qué es lo que está Es que queriendo claro, yo creo que decirme ha y tal? caído en la trampa y yo creo que esto se Sí, que comenta. lo sedujo. Sí, y que yo creo que Donald Trump ha caído en la trampa de Netanyahu. O sea, Netanyahu es un hombre con mucha más experiencia política, es un hombre que está curtido políticamente eh, y sabe, es un muy buen relaciones públicas, como tú mismo has dicho. Controla muy bien lo que es la política de Washington, sabe cómo condicionar las dinámicas y ahora mismo tiene a un candidato, tiene a un presidente con el viento a favor. Entonces, sabe realmente cuándo apretar, cuándo no hacerlo. Y es No verdad, yo creo sé, que, Daniel. No, yo creo no que sé, Donald Trump, no sé quién. A mí me ha parecido en estas últimas mm, meses que en Israel era el perro rabioso que Trump agarraba ahí de te suelto, no te suelto, cuidado que os lo tiro encima y tal. Y luego cuando Trump llamó y dijo, si es que es verdad, a los cazas israelíes que se dieran la vuelta y volviesen y tal, digamos que es cierto lo que nos cuentan, me da la sensación de que no sé quién manda, ¿sabes? No, la verdad es que tienes aliados, razón, sí, sí. Cuesta, desde luego, sabiendo cómo se maneja Trump, que hoy dice una cosa y mañana lo contrario, y los cambios de humor que tiene y la manera que tiene de proceder, tampoco sabemos si el que manda realmente es Trump o hay ahí pues los poderes que están detrás en Estados Unidos que son permanentes, y si Netanyahu tiene una situación de gobierno que tampoco tiene el apoyo de varios partidos más radicales que él, ¿no? Si realmente Netanyahu tiene toda la decisión, en fin, no sé, eso es difícil saber, pero sí da la impresión, a mí me parece, como dice Daniel, que Netanyahu es más listo en este y conoce mejor Oriente Medio y Estados Unidos que en el que viceversa. Me parece que Trump se pasa medio día haciendo tweets y escribiendo cosas y no se entera de las cosas a Es que fondo. fíjate si sorprende, porque no olvidemos que Donald Trump que lanzó un tuit, lanzó un comunicado pidiendo la evacuación de Teherán. O sea, Teherán es una ciudad enorme, de 12 de millones de habitantes, no sé si son 12 o por ahí. O sea, ¿cómo vas a sí, movilizar a toda una es población todo fuera? Israel, tienen 10 millones, como todo Israel, Como sí. todo O sea, Israel. ¿cómo puedes movilizar a toda una población fuera? Y de hecho, gran parte de la población se fue. O sea, Exacto. si el objetivo era crear, porque Netanyahu juega muy bien con las palabras, esto es un ataque contra la República Islámica de Irán, y cuando ve que el pueblo se mueve más por miedo que por oportunidad política, realmente ahí te preguntas hasta qué punto son conscientes de cómo reacciona la sociedad iraní. O sea, porque al final, y lo hemos visto en las últimas declaraciones de Khamenei, cómo se ha puesto cómo se ha escenificado, la sociedad iraní es muy patriótica, es muy nacionalista independientemente en tema Claro. de quién ocupe el cargo del poder político, porque claramente cuando uno evalúa y uno analiza la población, pues claramente tiene unas aspiraciones que la República Islámica realmente hoy en día no se las garantiza y por eso salió el movimiento de Masa Amini contra demandando más derechos, demandando una situación económica mucho mejor, oportunidades, más democracia. Pero claro, cuando hay una agresión, por eso digo yo que Netanyahu ha abierto una caja de Pandora, porque realmente no ha conseguido el objetivo fundamental, que era, una, desestabilizar al régimen, y dos, que el pueblo le acompañara. Y el pueblo le ha dicho que no. Ahora bien, la siguiente pregunta, y yo creo que seguramente Antonio vamos a tener que hablar en el futuro, es Seguro. a largo plazo, ¿cómo va a reaccionar la A largo sociedad? plazo todos calvos, a largo plazo todos calvos, todos muertos, eso seguro. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad iraní a una situación bélica como esta? Ahí está otro de los puntos de fricción. Por eso vemos cómo ahora mismo en Irán se está potenciando mucho un discurso nacionalista, algo que dentro de la República Islámica no se hacía.
Siempre se Mm, primaban los valores revolucionarios, el chiismo, y ahora mismo en la última aparición del Ayatollah Khomeini, cómo hicieron la reivindicación a un nacionalismo persa preislámico. Eso realmente es un punto de inflexión en la República Islámica. Y eso es muy importante, que yo creo que va a dar que hablar. Bueno, pues yo Y creo aquí que... había comentaristas que decían, perdón, justo después Mm, del ataque ¿no? Que si Irán no tenía intención de bombardear nuclearmente Israel, después de esto, ahora ya sí. Ujú. Y no era gente particularmente ni progresista ni nada, o sea, hay también una sensación de que se fue a menear el avispero desconocido por mucho que piensan que conocen, no conocen. Y no sé, pero creo que yo volvería siempre al asunto de los líderes que hacen estas simplificaciones de, bueno, pues que salgan todos los de Teherán, se tomen unas vacaciones a la Riviera de Gaza, tal vez, donde podrían recuperarse de esto. Es una imbecilidad detrás de la otra, por eso también da sí, Da mucho mucho miedo. miedo. Ujú. da mucho miedo porque muestran irresponsabilidad solo con las palabras, aparte de las acciones, ya las palabras, eso es una irresponsabilidad mayúscula. Totalmente. Probablemente no lo habríamos visto, probablemente en otra persona que al final no puede variar mucho las políticas de Estados Unidos, pero en Biden a lo mejor no habríamos visto eso. O con otro líder que No, no fuera exacto. Netanyahu, no lo habríamos Lo visto. difícil es saber la próxima jugada de todos, porque en la política siempre los líderes encuentran su oportunidad. Y vamos a ver, en el último viaje de Netanyahu a Washington duró casi una semana. A saber de lo que Ujú, estaban hablando. Seguro que mi intuición, lo que me da a hablar, es que se habló muy poco de Gaza y mucho de Irán. ujú, exacto. Porque yo Yo creo que al también creo. final, yo creo que al final Trump ve el problema de Gaza como un problema israelí, o sea, un problema interno. Es una cosa un problema israelí. Ahora bien, cuando Exacto. hablamos de temas de Irán o temas de Oriente, bueno, esto ya está en la agenda de Washington. Por eso tampoco vemos a un Trump tan, no le vemos que pone límites a Netanyahu, saca algún tuit, algún comunicado, alguna bronca, pero al final forma parte de su carácter y su forma. Y bueno. También te digo una cosa, Trump ha hecho algo que otros presidentes nunca se habían atrevido a hacer, que era la de bombardear Irán. Con lo cual, se han roto muchos tabúes, Israel ha roto el tabú de, Exactamente. de Exacto. atacar por territorio, Irán ha respondido, y en estos momentos, ya te digo, hay que hilar muy fino con todos los análisis, muy fino, porque no estamos, yo creo que esto va más allá del poder político. Y Irán tiene su propia batalla interna, va a priorizarla. Yo creo que también se ha abierto una oportunidad para que la República Islámica tenga en cuenta a su pueblo, ¿sabes? Que realmente el escudo lo que realmente le garantiza el poder está en los propios iraníes. Y cualquier cambio en Irán va a tener que nacer del propio pueblo iraní. No puede lanzarse desde fuera, no solo por la experiencia que tú comentabas, Antonio, de Irak, aunque son totalmente dos Mm. sistemas políticos totalmente distintos y dos sociedades totalmente distintas. Si Netanyahu quería acabar con la República Islámica a través de un ataque militar, a día de hoy no lo ha conseguido. Pero nunca se sabe y con Netanyahu a lo mejor buscará su venganza. Y ahí está la pregunta. Efectivamente, yo creo que una de las cosas, de las tres o cuatro conclusiones que tenemos de que efectivamente no vemos un plan para Gaza, de que los conflictos, los frentes abiertos van a seguir. Yo creo que una de las ideas, una de las conclusiones también es que yo creo que ni tienen tampoco un plan para Irán para el día después, no lo hay. No, no hay un No plan. lo hay, Es porque que una vez es que eso. Gaza, que es más fácil teóricamente, son 30 por 10, no lo hay. ¿Cómo va a haber para Irán? Eso es imposible imaginarlo, no lo saben. Por tanto, estamos Ujú, en una situación de incertidumbre y como hemos visto, nadie habría imaginado este cruce de fuego después de lo del año pasado, ¿verdad? Maya en octubre y en abril del año pasado, que fue muy tímido, fue casi que os avisamos con los drones, tal. Esto no lo imaginábamos. Así que yo creo que, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción, no sé vosotros, hacer una predicción de algo con los líderes que hay no me atrevo a nada, porque te quemas la mano. no, pero lo que decía Daniel es súper sintomático. Se han cruzado tantas líneas rojas que en la política interna lo estamos viendo. O sea, Netanyahu era un tipo cauto desde el punto de vista militar, de verdad. O sea, no se metía con bueno, ya sabemos que hay otra historia, pero en fin, que no era lo que es ahora. Ahora parece ser que se han pasado tantos límites, ¿no? Que es todo, cualquier cosa es posible.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y además, como son tomas de decisiones tan opacas, que cada Ujú, vez vamos a una tendencia más personalista a la hora de hacer política. Yo creo que Netanyahu lo ha conseguido Mm, dentro de Israel. Trump está haciendo lo mismo. Y bueno, en Irán el núcleo duro de Khamenei sigue ahí. O sea, Khamenei tiene su círculo dependiente que claro, la toma de decisiones siempre va a ser opaca y ellos juegan con una serie de información que nosotros no tenemos. Ellos claramente saben lo que ocurre dentro y bueno, y por eso ujú. es muy difícil hacer este tipo de análisis y yo soy muy cauto y siempre intento ser cauto en este conflicto porque, como bien dice Maya, se han cruzado muchísimas líneas rojas, demasiadas. Y bueno, y ahora tenemos que estar a la expectativa y yo creo que el foco, por un lado, va a estar en cuál va a ser el siguiente movimiento de Netanyahu, qué es lo que va a hacer, si Trump lo va a secundar o no, eso por un lado, y sobre todo, cuáles son los próximos pasos que va a dar Irán en clave interna. Y eso va a ser clave también para perfilar una nueva política exterior o una línea continuista. Pero lo que está claro es que hay un punto de inflexión en Irán. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, que ya hemos llegado a la hora y tenemos compromisos todos. No sé si hemos arrojado algo de luz o hemos arrojado las tinieblas a los espectadores y están más confusos que antes de escucharnos. Yo creo que seguro que hemos contado cosas muy interesantes y habéis contado cosas muy interesantes y que animen a seguir leyendo y a seguir informándose sobre la actualidad de una región que, para nuestra suerte o desgracia, no deja nunca de dar información, ¿verdad? De dar trabajo. Y yo creo que eso es la única garantía de lo que podemos haber llegado hoy como conclusión, que vamos a seguir teniendo sobresaltos, inestabilidad, conflictos y que los próximos meses y semanas van a ser interesantes, porque hay mucho, mucho, mucho todavía por resolver hasta que la zona entre en una cierta estabilidad, una cierta paz. Así que bueno, pues nada más que quiero cerrar con el agradecimiento a Maya y a Daniel por haber estado en el canal, en Frontera Abierta esta tarde. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y amabilidad. Un placer. Gracias. Gracias, Antonio. Un saludo, Daniel. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues hasta aquí esta hora de conversación sobre la guerra Irán-Israel. Espero que hayan disfrutado como yo de Daniel Bashandé y de Maya Siminovich. Muy pronto aquí en Frontera Abierta con nuevos contenidos. Muchas gracias.